Mis padres me echaron, y luego le dieron la casa donde crecía mi hermano por su boda. No tenían idea de que el terreno alrededor de la casa me pertenecía. Y esta vez, yo era quien los estaba echando. Ahora tengo 29 años, pero me fui de casa a los 18. Bueno, para ser más exactos, me echaron. No me fui porque quisiera ser independiente o porque tuviera algún sueño que perseguir. Me fui porque mis padres me dejaron claro que ya no había lugar para mí en esa casa. Me dijeron que era hora de aprender cómo funciona el mundo, que necesitaba hacerme hombre y salir adelante por mi cuenta. Esas fueron sus palabras, no las mías. No discutí. Empaqué mis maletas y me fui con lo que cupo en un sedán destartalado que compré con el dinero que gané trabajando medio tiempo en una pizzería. Sin fiesta de graduación, sin despedidas llenas de lágrimas, sin ofertas de apoyo, solo cerraron la puerta silenciosamente detrás de mí. Mi hermano Raúl, 3 años menor, tuvo una experiencia muy diferente. Él fue el niño de oro desde el principio. Ágil, atlético, encantador y siempre el centro de atención. Él no podía hacer nada mal. Si yo llegaba tarde del trabajo, era un irresponsable. Si Raúl no respetaba el toque de queda, era porque había perdido la noción del tiempo y necesitaba descansar. Si yo sacaba un 8,5 en un examen de matemáticas, me preguntaban en qué me había equivocado. Raúl traía a casa un 6, y ellos se reían, diciendo, no todo el mundo tiene cabeza para los números. Ya se dan una idea. No solo era el favorito, eran el único en el que realmente invertían. Ropa nueva, un coche para su cumpleaños número 18, clases particulares, campamentos deportivos. Mientras tanto, yo compré mi primera laptop con 3 meses de propinas ahorradas. Durante mucho tiempo, me convencí de que no importaba, que así eran las cosas. Pensaba que tal vez les era más fácil relacionarse con Raúl. Tal vez yo no encajaba en su molde y eso era culpa mía. Me enfoqué en construir algo por mi cuenta. Trabajaba largas horas, tomaba clases nocturnas, me saltaba comidas para ahorrar dinero y empecé un pequeño negocio con un amigo cuando tenía 22 años. Las cosas mejoraron lentamente. No fue fácil, pero lo logré. A los 26, tenía 3 empleados de tiempo completo. A los 28, me iba lo suficientemente bien como para invertir en bienes raíces. Nada de esto lo compartí con mi familia, no por rencor, sino porque nunca preguntaron. Nos manteníamos en contacto de las formas más superficiales. Un mensaje de texto en los cumpleaños o algún meme reenviado de vez en cuando en el chat grupal. Veía fotos de Raúl con mis padres en cenas elegantes o de vacaciones, lugares a los que nunca me llevaron ni una sola vez. Me mantenía cordial, pero distante. No amargado, solo harto de intentarlo. El punto de inflexión llegó hace unos meses, cuando recibí una llamada de mi abuela. Ella es una de las pocas personas en la familia que me ha mostrado cariño sin condiciones. Me dijo que Raúl se iba a casar. Un gran salón de eventos reservado, banquete de 5 tiempos, arreglos florales personalizados. Algo sacado de una revista. Al principio no dije mucho, solo que me alegraba por él, pero noté algo raro. Abuela, pregunté, ¿cuándo es la boda? Hubo un silencio en la línea, un segundo de más. Luego dijo, ay, supuse que te habían dicho. Es el 10 de junio. Las invitaciones se enviaron la semana pasada. Yo no había recibido ninguna. Tal vez la tuya se perdió en el correo, dijo rápidamente, con la voz un poco más aguda de lo normal. Ya sabes cómo está Correos últimamente. Podía escuchar la tensión en su voz, la forma en que intentaba poner excusas para algo con lo que no estaba de acuerdo. Supe en ese instante que no se había perdido. Yo no estaba en la lista, ni siquiera por cortesía. No dije nada más al respecto. Le agradecí por avisarme, le deseé buenas noches y colgué. Al día siguiente, me llamó de nuevo, esta vez con un tono más severo. Jacobo, hablé con tu madre, me dijo, y le dejé claro que si tú no estás invitado, yo no voy. Tu abuelo está de acuerdo. No nos vamos a quedar ahí fingiendo que esta familia está unida cuando te siguen excluyendo. Eso significó mucho viniendo de ella. Ella no era de las que armaban alboroto, pero no tenía miedo de alzar la voz cuando algo realmente le molestaba. Efectivamente,
3 días después, recibí una invitación de último minuto en el buzón. Una de esas invitaciones genéricas con los nombres preimpresos y un borde de letras doradas producido en masa. Sin nota, sin llamada, solo una simple tarjeta metida en un sobre blanco barato, como si solo estuvieran cumpliendo un trámite. Casi no voy, pero algo en todo eso me carcomía. No fue la falta de invitación, ni siquiera el hecho de que claramente fui un plato de segunda mesa. Fue la profunda verdad detrás de ello, que después de todos estos años, después de construir mi vida desde cero sin su ayuda, seguía siendo el marginado. Seguía siendo al que querían mantener en las sombras, al que querían ocultar de su imagen perfecta. Y aún así, ahora que la abuela había hecho un escándalo, estaban dispuestos a ponerle un curita a la situación y fingir que yo era parte de la celebración. Como si invitarme de último minuto me hiciera olvidar todo lo que me habían hecho. Luego recibí otra llamada, esta vez de una prima que estaba ayudando con los preparativos. Estaba en altavoz con otra prima hablando casualmente cuando dijo algo que me revolvió el estómago. ¿Puedes creer que Raúl y Mariana se van a quedar con la casa? O sea, ¿la casa de verdad? ¿En la que crecieron? La casa en la que yo crecí. Sí, intervino la otra voz. Tu tía dijo que les van a entregar las escrituras como regalo de bodas. ¿No es una locura? Digo, podrían haberla vendido fácil por unos 9 millones de pesos, pero supongo que prefieren dejarla en la familia. No dije ni una palabra. Dejé que terminaran la conversación y colgué. Me quedé sentado, mirando a la pared, atando cabos. No solo me habían echado a los 18. Le habían dado la casa a mi hermano como regalo de bodas. La misma casa en la que yo no era bienvenido después de la preparatoria. La misma a la que tuve que entrar a escondidas meses después porque olvidé un álbum de fotos de mi infancia, y por lo cual me gritaron acusándome de allanamiento. Esa casa había sido borrada de mi vida. Y ahora se la estaban envolviendo con un moño al niño de oro. No dormí esa noche, no por enojo, sino por una claridad silenciosa y ardiente. Hay momentos en tu vida en los que la niebla se disipa. Cuando los años de fingir que las cosas están bien se desprenden de repente y todos los patrones se vuelven visibles a la vez. Ese fue uno de esos momentos para mí. Todos los desprecios de la infancia, todas las excusas, todas las pequeñas humillaciones que parecían olvidables en su momento, regresaron de golpe. Pero esta vez con contexto. Esto no fue una casualidad. No era solo así son las cosas. Era un patrón, una elección repetida una y otra vez. Así que yo también tomé una decisión. Decidí que iría a la boda. No por ellos, ni siquiera por la abuela, sino porque tenía algo que llevar conmigo, algo que no esperaban. Y cuando finalmente entré a ese salón de 5 estrellas con mi traje azul marino a la medida, algunas cabezas giraron. Mi primo me dio una pequeña sonrisa. La abuela parecía aliviada. Mi madre me vio al otro lado del salón y forzó una sonrisa tan tensa que le hizo temblar los pómulos. Caminó hacia mí, ladeó la cabeza y dijo con el tono más suave y falso que jamás haya escuchado: Jacobo, me alegra que hayas podido venir. Solo intenta no avergonzarnos hoy. De acuerdo, respondí, devolviéndole la sonrisa, porque no tenía idea de lo que había traído conmigo. Cuando mi madre me hizo a un lado en la boda y me susurró: intenta no avergonzarnos hoy, casi me río. No porque fuera gracioso, sino porque era dolorosamente predecible. Esa sola oración capturaba todo lo que había llegado a esperar de ella. Un control cuidadosamente disimulado, cortesía artificial y una total incapacidad para reconocer su propia hipocresía. Solo le devolví la sonrisa, sin decir una palabra, pero por dentro algo se quebró, de manera limpia, fría y permanente. No estaba enojado de forma escandalosa ni conflictiva. Estaba enojado de esa manera silenciosa y quirúrgica que surge de años de acumular heridas que finalmente te niegas a cerrar. El salón parecía sacado de un blog de bodas de lujo. Pisos de mármol blanco, candelabros con detalles dorados, un cuarteto de cuerdas tocando algo elegante y olvidable de fondo. Los invitados caminaban con copas de champaña, tomándose fotos frente a un arco floral que probablemente costó más que mi primer coche. Todos estaban vestidos de gala. Todos parecían cómodos, excepto yo. Mantuve mis movimientos lentos y calculados, observando a todos desde la distancia.
Raúl estaba al otro lado del salón con su smoking a la medida, riendo con sus padrinos, con un trago en la mano. Su novia, Mariana, posaba para las fotos previas a la ceremonia con la familia de su lado, todo sonrisas y posturas perfectas. Era hermosa, no puedo negarlo. De ese tipo de elegancia de la que hablan maravillas las revistas, pero tenía esa misma expresión pulida y ensayada que mi madre, una amabilidad actuada con una capa de acero frío por debajo. Encontré al abuelo y a la abuela en una mesa en la esquina. Ambos parecieron aliviados de verme, pero había una pesadez en sus sonrisas. Me alegra que vinieras, dijo la abuela suavemente mientras me abrazaba. Pueden fingir todo lo que quieran, pero tú perteneces aquí tanto como cualquier otro. El abuelo solo me apretó el hombro. No dice mucho últimamente, pero su silencio suele tener más peso que las palabras de la mayoría. La ceremonia comenzó poco después. Sillas blancas, pétalos perfectos esparcidos en el pasillo por una niña de las flores que parecía haber sido ensayada hasta el cansancio. El juez habló con ese tipo de vacío poético del que se nutren las bodas, sobre el amor, la familia, la unidad. Mantuve el rostro inexpresivo, pero mi mente vagaba. Familia. Dicen que la sangre llama, pero lo que no te dicen es que el agua no finge. El agua no te sonríe a la cara mientras te reemplaza. Después del intercambio de votos, comenzó la verdadera fiesta. La hora del cóctel dio paso a la cena, que a su vez dio paso a los discursos. Me senté en una mesa cerca del fondo con unos primos a los que ya casi ni conocía. Tuvimos una plática trivial e incómoda, pero en su mayoría me mantuve callado. Solo observaba. El primer discurso fue de mi padre. Se puso de pie con confianza, copa en mano, y le dijo a mi hermano, el hijo que me ha hecho sentir orgulloso en cada paso del camino. Parpadeé. Era una oración sencilla, pero me golpeó en el pecho como un bloque de cemento. En cada paso del camino. Como si yo no existiera. Como si no hubiera criado a 2 hijos. Como si Raúl fuera el único que valiera la pena recordar. Hubo risas amables, cálidos aplausos. Sentía el pulso latir detrás de mis ojos. El padre de Mariana habló después, luego la dama de honor, luego Raúl. Cada uno contó historias de triunfos, lealtad, apoyo, el tipo de anécdotas que sacas de un álbum de recuerdos dorados. Mientras tanto, toda mi existencia había sido borrada de la narrativa, como una escena eliminada que no tuvo buena aceptación con el público. Y entonces llegó el momento que rompió algo muy dentro de mí, el anuncio. Fue sutil al principio. Una mención casual al final del discurso de Raúl, casi como un comentario de pasada. No puedo agradecerles lo suficiente a mis padres por todo lo que han hecho, incluyendo. Bueno, esto todavía parece irreal, darnos la casa en la que crecí. Aplausos, sonrisas, algunos suspiros de admiración. Algunos invitados se giraron hacia mis padres, que brillaban como si fueran de la realeza. Yo no aplaudí. No parpadeé, porque mientras todos los demás escuchaban un dulce gesto de generosidad familiar, yo escuché el sonido de una puerta cerrándose en mi cara. Una vez más. Quiero dejar algo claro, nunca esperé la casa. Nunca la quise. No se trataba de la propiedad en sí. Se trataba de lo que simbolizaba. Me habían desechado de ese hogar como a un juguete roto, y ahora se lo estaban entregando en bandeja de plata al hijo para el que siempre lo habían guardado todo. Me levanté de la mesa y salí. El aire de la noche era más frío de lo que esperaba, respiré hondo un par de veces caminando por el sendero del jardín detrás del salón. No lloré. Hace mucho tiempo que no lloro, pero sentí una opresión en el pecho que me resultó desconocida, como dolor mezclado con algo más punzante. Me apoyé contra una columna de mármol e intenté calmarme. Fue entonces cuando escuché pasos. Era mi madre. Caminó hacia mí por detrás, sus tacones resonando contra el camino de piedra. Jacobo, dijo, poniéndome una mano suavemente en el brazo. ¿Estás bien? Te noté raro durante los discursos. Me giré para mirarla lentamente. No me dijiste lo de la casa, dije, con voz apagada. Ella parpadeó. Bueno, no estábamos seguros de si sería el momento adecuado para... No, la interrumpí. Simplemente no querían que lo supiera hasta que ya fuera demasiado tarde para importar. Suspiró exasperada.
Esto no se trata de ti, Jacobo. No hagas que se trate de ti. Este es el día de Raúl. La miré fijamente, atónito. No por lo que dijo, sino porque lo creía. Realmente pensaba que yo era quien estaba haciendo las cosas difíciles. Realmente creía que yo estaba siendo egoísta por reaccionar ante el hecho de haber sido borrado. No estoy tratando de arruinar su día, dije lentamente. Pero le dieron la casa. La misma casa de la que me echaron. ¿De verdad no ven cómo eso podría parecer cruel? Su sonrisa regresó, delgada y afilada. No te echamos. Ya eras un hombre. Era hora de que te valieras por ti mismo. Tenía 18 años. Exactamente. Lo suficientemente mayor. Negué con la cabeza. Entonces, ¿cuál es la diferencia con Raúl? ¿Por qué él no tuvo que valerse por sí mismo? Inclinó la cabeza como si le hablara a alguien que no entiende. Porque él es diferente. Él siempre ha necesitado un poco más de apoyo. Y él nos dio algo de lo que estar orgullosos. Ahí estaba. Retorció el cuchillo sin parpadear. Me alejé de su toque. Creo que notó el cambio en mi expresión porque su tono de repente se volvió de hielo. Jacobo, entiendo que esto sea difícil para ti, pero tú tomaste tus decisiones. Te fuiste. Construiste tu propia vida. Deberías estar feliz por tu hermano. La miré fijamente durante un largo momento y luego le pregunté algo que ni siquiera me había dado cuenta de que necesitaba preguntar hasta ese momento. ¿Por qué nunca me fueron a visitar? Ella parpadeó. ¿Qué? Todos esos años. Todos esos cumpleaños. Ni una sola vez. Ni una visita, ni una cena. ¿De qué hablas? Ahora se veía incómoda. Miró a su alrededor como si alguien pudiera escuchar. Estábamos ocupados. La vida se complicó. Dejé que el silencio colgara en el aire. Ella odiaba el silencio. Simplemente no querían verme triunfar sin ustedes, dije en voz baja. No querían el recordatorio de que logré lo que ustedes dijeron que no podría. Su rostro se endureció. Ya es suficiente. No, dije, dando un paso adelante, con voz aún tranquila. ¿Sabes qué es suficiente? Que yo finja que algo de esto alguna vez les importó. Vine aquí para llevar la fiesta en paz, pero ya no nos mintamos más. Nunca me quisieron aquí. Querían la foto familiar. Querían mantener callada a la abuela. Intentó interrumpir, pero levanté una mano. Ya me cansé de fingir que yo soy el problema. He trabajado muy duro. He construido demasiado. No necesitaba su casa. No necesitaba su ayuda. Pero merecía algo mejor que esto. Se cruzó de brazos a la defensiva. No tienes derecho a venir aquí a sermonearme sobre lo que crees que te merecías. No, le contesté, pero sí tengo derecho a recordarte que criaste a 2 hijos. A uno le entregaste todo a manos llenas. Al otro lo echaste a la calle, y ese es al que subestimaste. Hizo un sonido de desdén, dio media vuelta y volvió adentro sin decir una palabra más. Me quedé ahí afuera un rato, con el viento moviéndome el saco. Algo había cambiado dentro de mí. No podía volver a entrar y sonreír durante el resto de la fiesta. No después de eso. Pero tampoco había terminado, porque no solo me había llevado a mí mismo a la boda. Había traído algo más. Una carpeta. Una simple carpeta de papel manila cuidadosamente guardada en el bolsillo interior de mi saco. Dentro de esa carpeta había algo que mis padres no habían previsto. Algo en lo que había trabajado en silencio durante los últimos 6 meses, desde que empecé a comprar propiedades en nuestra ciudad natal. Algo que tenía el poder de desmoronar la pequeña mentira perfecta que habían construido. Metí la mano en el saco y pasé los dedos por el borde, solo para recordarme a mí mismo que era real. Querían una boda perfecta. Estaban a punto de obtener algo completamente distinto, y yo ni siquiera había movido mi primera pieza. No volví a entrar al salón después de esa conversación con mi madre. No porque estuviera enojado, aunque lo estaba, sino porque finalmente entendí algo que había pasado años intentando ignorar: yo no pertenecía a ese mundo, no a su versión de él.
Me quedé afuera bajo las lucecitas que adornaban el jardín, escuchando las risas ahogadas y el tintineo de las copas haciendo eco a través de las paredes. La casa en la que crecí había sido envuelta para regalo y entregada como si fuera un recuerdo de fiesta, y esperaban que yo sonriera al respecto, que aplaudiera educadamente, que posara para las fotos, que fingiera. Pero el problema de fingir es que, a la larga, te quiebra. Caminé solo hasta mi coche. Sin despedidas, sin abrazos, ni siquiera un mensaje de texto después. Solo silencio. El tipo de silencio que solía destrozarme años atrás, el tipo que me hacía preguntarme si yo era el problema. Pero esta vez fue diferente. Esta vez el silencio no estaba vacío. Era pacífico, porque por fin había dejado de esperar su aprobación. Y finalmente estaba listo para concentrarme en lo que estaba construyendo. Aún así, durante un par de semanas después de la boda, me sentí hueco, como si alguien hubiera sacado todo lo que tenía dentro y hubiera dejado el cascarón caminando por ahí. Actuaba por inercia, iba a la oficina, firmaba contratos, respondía correos. Pero estaba distraído, adormecido. No era la casa lo que me dolía. Era lo definitivo de la situación. Darme cuenta de que no iban a cambiar, de que no existía una versión secreta de mis padres esperando aparecer algún día para decir que estaban orgullosos de mí. Esa fantasía se había esfumado. Pasé algunas noches hasta tarde en mi oficina, simplemente sentado en la oscuridad pensando. Pensando en aquel chico que metió su vida en 2 maletas deportivas a los 18 años y se fue sin rumbo, solo con la necesidad de demostrar algo. Esa versión de mí no esperaba lujos. Solo quería importar. Ojalá pudiera decir que hubo un gran momento dramático, algún rayo de claridad divina, pero no lo hubo. Solo fueron pequeñas y silenciosas decisiones que poco a poco reconfiguraron mi mundo. Como la mañana que llegué temprano a nuestra propiedad principal, un edificio viejo que yo había renovado y convertido en 6 departamentos de lujo. Uno de los inquilinos, un señor mayor llamado Don Luis, estaba afuera batallando con una bolsa del súper rota que rodaba por la banqueta. Recogí las cosas sin pensarlo. Me dio las gracias y luego me dijo, ¿eres el dueño? Sí, dije, sacudiéndome los pantalones de mezclilla. Pareció sorprendido. Ah, sí. Eres más joven de lo que imaginaba. Platicamos un rato. Nada profundo. Pero antes de subir las escaleras, se dio la vuelta y dijo, el lugar está muy bonito. La gente aquí se siente segura. Eso significa algo, muchacho. Se me quedó grabado. Esa noche, saqué una vieja libreta que no había abierto en años. Estaba manchada y maltratada, llena de notas con letra desordenada y metas abandonadas hace tiempo. Hojeé las páginas de mis primeras ideas de negocios, presupuestos, mantres garabateados. Una línea casi al final me llamó la atención. Encerrada en un círculo rojo 3 veces. Construye la vida que te dijeron que no podías tener. Me quedé pensando en eso un rato. No solo habían dudado de mí. Me habían borrado. Así que empecé a reescribir la historia. Primero, llamé a Alejandro, mi excompañero de la universidad y ahora mi socio de negocios. Él y yo habíamos fundado nuestra empresa de bienes raíces a los 20 y tantos años. Solo un par de tipos con empuje, terquedad y apenas el efectivo suficiente para comprar nuestro primer remate bancario. Desde entonces, nos habíamos expandido lenta y cuidadosamente. Pero yo siempre me había contenido un poco, jugando a lo seguro, manteniéndome bajo el radar. Ya no más. Vamos a lo grande, le dije. Define grande, respondió riendo. Quiero 5 propiedades más para fin de año. Yo me encargo del capital. Tú busca las opciones. No hizo preguntas, solo dijo, cuenta conmigo. Tomé cada lección que había aprendido a la mala. Cada rechazo, cada error, cada tropiezo humillante, y los usé como gasolina. Me quedaba hasta tarde, hacía números, me reunía con contratistas al amanecer. Hacía llamadas a la hora de la comida, trabajaba los fines de semana, me perdía fiestas. Ya no estaba huyendo de algo. Estaba corriendo hacia algo, hacia una versión de mí mismo que no necesitaba el permiso de ellos para tener éxito. Y poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Conseguimos una bodega cerca del centro que convertimos en lofts.
Luego un motel abandonado que transformé en microdepartamentos accesibles. Después, una pequeña plaza comercial que rentamos a negocios locales, cafeterías, barberías, una guardería. Contraté personal, armé un programa de mentoría para jóvenes emprendedores que intentaban arrancar sus propios negocios. Incluso empecé a hacer donaciones anónimas a organizaciones que ayudaban a jóvenes que salían de las casas hogar a encontrar vivienda y trabajo, porque sabía lo que se sentía no tener a dónde ir. Mientras tanto, me mantenía al tanto de Raúl y Mariana, no obsesivamente, pero lo suficiente. Se mudaron a la casa aproximadamente un mes después de la boda. La mandaron pintar, instalaron una cocina nueva. Mariana abrió un blog sobre la modernización de espacios clásicos. Todo era muy cuidado, muy enfocado en su imagen. Yo no la seguía en Instagram, pero veía las publicaciones porque conocidos en común me las enviaban. Cada una se sentía como una pequeña pedrada. Almuerzos familiares en el pórtico con la descripción «Amo nuestro hogar para siempre». Una foto de recuerdo de Raúl y yo cuando éramos niños, recortada para que yo apenas me viera en una esquina. Era surrealista ver a alguien más convertir tu infancia en su estética. Una noche, unos 6 meses después de la boda, pasé manejando por la casa. No a propósito. Simplemente quedaba de pasada al regresar de la inspección de una propiedad. Disminuí la velocidad sin querer. Las luces del porche estaban encendidas. La camioneta de Mariana estaba en la entrada. Por un momento, me quedé ahí sentado mirando los mismos escalones en los que solía sentarme de niño, viendo las estrellas porque adentro no me sentía a salvo. La misma banqueta donde me raspé las rodillas aprendiendo a andar en bicicleta. El mismo pasto que tenía que podar cada semana. Incluso en julio, incluso cuando el calor me hacía sangrar la nariz. No estaba amargado. Solo estaba consciente. Consciente de lo lejos que había llegado y de lo poco que ellos se habían dado cuenta. Esa conciencia cristalizó una mañana cuando recibí una llamada de mi padre. La primera comunicación directa que tenía con él desde la boda. Sin un hola, sin plática casual, solo, la cena de cumpleaños de tu abuela es el sábado. No lo hagas incómodo. Hice una pausa. ¿Incómodo cómo? Ya sabes a qué me refiero, dijo. Es una reunión familiar. No hagas que se trate de ti. Casi me eché a reír. ¿Te refieres a que no mencione el hecho de que regalaron la casa de la que me echaron y no me han dirigido la palabra en 6 meses? Hubo silencio en la línea. No seas dramático, Jacobo, dijo finalmente. Todos estamos intentando seguir adelante. Ni una disculpa, ni asumir su responsabilidad, solo la misma exigencia de siempre, alinéate. Calle. Haz acto de presencia. Sonríe. Lo pensaré, le dije y colgué. Sí fui a esa cena, pero no por él. Fui por la abuela, porque ella aún llamaba cada un par de semanas para ver cómo estaba. Seguía enviando tarjetas de cumpleaños escritas a mano. Todavía recordaba mi pay favorito. Llegué con flores y una botella de su vino favorito. Y entré a la misma casa que alguna vez consideré una prisión. Había cambiado. La distribución era la misma, pero las paredes estaban pintadas de otro color. Los muebles eran distintos. El olor no era familiar. Y sin embargo, mientras estaba parado en ese pasillo, todos los viejos recuerdos volvieron de golpe como fantasmas. Recuerdos de cenas donde no se me permitía hablar a menos que se dirigieran a mí, de viajes en coche en un silencio sepulcral con mi padre después de la entrega de boletas, de cumpleaños con pasteles del súper mientras que Raúl tenía juegos inflables rentados y fotógrafos. La cena transcurrió bien, educada, rígida. Raúl me saludó con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Mariana apenas sí me notó. Mis padres actuaron como si nada hubiera pasado. Me ofrecieron un asiento como si fuera un pariente lejano que confirmó su asistencia tarde. A la mitad de la comida, mi padre hizo un brindis. Por la familia, dijo, levantando su copa. Por lo que más importa. Yo no levanté la mía, porque ya había encontrado lo que más me importaba. Y no estaba sentado alrededor de esa mesa. Lo que ninguno de ellos sabía, ni Raúl, ni Mariana, ni siquiera mis padres, era que en los 6 meses transcurridos desde la boda, había hecho algo que nunca pensé que haría.
Compré el terreno detrás de su patio trasero. Un lote de más de 2000 metros cuadrados que solía pertenecer a un vecino mayor que se mudó a Mérida. Había salido al mercado en silencio, y yo lo compré a través de una empresa fantasma. Nadie lo cuestionó. Nadie se dio cuenta, pero eventualmente lo harían, porque lo que tenía planeado no eran solo negocios. Era personal. Y mientras observaba a mi madre rellenarle la copa de vino a Raúl, riéndose de un chiste que se había robado de una serie de televisión, me di cuenta de algo con perfecta claridad. Habían pasado su vida construyendo una fantasía en la que yo no existía. Era hora de recordarles que sí existía, y que aún no había terminado con ellos. Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío. No estoy de acuerdo. Creo que es mejor servirla preparada, y eso es exactamente a lo que me dediqué durante los meses siguientes. La noche de la cena de cumpleaños de mi abuela, me senté solo en mi departamento con vista a la ciudad, observando las luces parpadear como luciérnagas a lo lejos. Era tarde, pasada la medianoche, pero mi mente estaba bien despierta, analizando todo como si fuera un tablero de ajedrez. Las mentiras, el haberme borrado, la casa, el discurso. Las palabras de mi madre resonando en mi cabeza: intenta no avergonzarnos hoy. Sonreí para mis adentros. No tenía ni idea, porque mientras ellos estaban ocupados jugando a las casitas en su pequeño y perfecto mundo, yo había estado construyendo el mío, ladrillo a ladrillo. Y ahora, con todo en su lugar, era hora de empezar a colocar las piezas, lenta, cuidadosa y silenciosamente. Porque la clave de una venganza limpia no es la fuerza, es el momento oportuno. No tiras la puerta a patadas. Dejas que la crucen, sonriendo, sin saber que no hay piso del otro lado. Permítanme retroceder un poco. La propiedad detrás de la casa, mi antigua casa, siempre había sido una franja de tierra un poco extraña, técnicamente parte de un lote más grande que se subdividió hace décadas. Había estado intacta desde los años 90. Un cobertizo, algunos árboles, un pedazo de malla. Yo solía lanzar el balón de americano ahí atrás con Raúl, antes de que él decidiera que yo ya no era lo suficientemente cool para ser su hermano. El antiguo dueño, el señor Díaz, falleció poco después de la boda. Su hija, que vivía en Mérida, no quería batallar. Un agente de bienes raíces discreto puso a la venta el terreno sin hacer mucho ruido. Yo lo vi la mañana que apareció en la bolsa inmobiliaria y envié una oferta antes de comer. Pago de contado, sin condiciones. Fue mío antes de que terminara la semana. Desde la terraza trasera de la casa que Raúl ahora llamaba su hogar para siempre, podías mirar hacia afuera y verlo, si sabías qué buscar. Pero la mayoría de la gente no lo notaría, y de eso se trataba. Durante las semanas siguientes, constituí una nueva empresa desarrolladora, una SADC de nombre limpio, genérico. Luego me comuniqué con una firma de arquitectura local y les dije que quería construir algo pequeño, moderno y llamativo. Un diseño que empujara los límites del uso de suelo hasta el tope de lo legalmente permitido, tanto en tamaño como en estilo. Les dije: háganlo atrevido. Háganlo ruidoso. Quiero que esto destaque. Y cuando me preguntaron sobre la propiedad vecina, simplemente sonreí y dije: no me preocupan los vecinos. El plan: un dúplex modernista de 3 pisos, acero negro, balcones de cristal, terrazas en la azotea, con 0 centímetros de separación del límite de propiedad del lado que daba a la casa de Raúl y Mariana. Ventanales inmensos, reflectores de luz, un jardín en la azotea que daría directamente hacia su recámara principal. Y dado que el uso de suelo era mixto, añadí una propuesta para un bar de vinos y cafetería en la planta baja. Solo para agitar un poco las cosas. Sabía que mis padres no dirían nada públicamente. Eso significaría admitir que le habían dado la casa a alguien que ni siquiera era dueño de toda la vista. Pero Raúl iba a estallar. Siempre lo hacía cuando las cosas no salían como él quería. Tenía mal genio, no explosivo, sino arrogante, de ese tipo que hierve a fuego lento justo debajo de la superficie y se escapa en forma de sarcasmo o agresividad pasiva. No soportaba no tener el control de la narrativa, por eso no me detuve ahí. Empecé a asistir a las juntas del ayuntamiento, escuchando en silencio, haciendo preguntas sobre los reglamentos de ruido, permisos de estacionamiento, permisos de tránsito comercial. Todavía no necesitaba los permisos. Solo quería que vieran mi cara,
que recordaran mi nombre. Mientras tanto, me puse en contacto con una vieja conocida, Elena, que administraba uno de los salones de eventos justo a las afueras de la ciudad. Ella y yo nos habíamos conocido hace años cuando renté un pequeño espacio para un seminario de bienes raíces. Yo le caía bien, decía que le recordaba a su sobrino, pero con mejores modales y mejor peinado. El salón de Elena, aunque hermoso, había estado batallando desde las cancelaciones por el COVID, los reembolsos y la falta de eventos. Así que cuando la llamé y le dije, ¿qué tal si organizamos eventos exclusivos previos a bodas en mi nueva propiedad? Sesiones de fotos, exhibiciones de proveedores, microbodas para menos de 40 personas, y nos dividimos las ganancias, le pareció intrigante. Ni siquiera necesitaba que el edificio estuviera terminado todavía. Solo necesitaba que la idea tomara fuerza. En un mes, teníamos renders, listas de interesados y proveedores apuntados. Floristas locales, banqueteros, incluso un cuarteto de cuerdas que trabajaba medio tiempo en branches para la clase alta. Llamé al concepto el atrio. Elena lo adoró, y lo que es más importante, a Instagram también. Creé toda una marca digital para el atrio. Logotipo, paleta de colores, estética minimalista de ensueño, una lista de espera falsa, un comunicado de prensa sobre el futuro de los recintos de lujo en espacios suburbanos. Le pagué a una bloguera de estilo de vida para que publicara una foto desde el terreno en obra con el texto, por fin, un recinto moderno que no parece un establo o un club de campo. Te sorprendería lo rápido que un susurro se convierte en un eco. Para finales del cuarto mes, toda la zona hablaba del tema y Raúl todavía no tenía idea. Hasta el día en que Mariana vio a los topógrafos en el patio trasero. Esa misma noche recibí un mensaje de texto de mi primo Enrique. Hermano, Raúl está perdiendo la cabeza. Dice que están construyendo detrás de su casa. Obra nueva. Cree que es una plaza comercial o alguna pesadilla así. Jajaja. No le respondí. Dejé que hirviera en su coraje. 2 días después, recibí la primera llamada. Era de Raúl. No había escuchado su voz directamente desde la boda. Ni siquiera saludó. Oye, ¿tienes algo que ver con esa propiedad detrás de la casa? Directo al grano. Admiré eso, al menos. Mantuve mi tono neutral. Podría ser. Podría ser. Bueno, soy el dueño. Así que, sí. Supongo que sí. Silencio. Entonces, ¿qué estás construyendo? Un dúplex de uso mixto. Locales comerciales. Todo es de dominio público, Raúl. ¿Estás poniendo un negocio allá atrás? Sí. Bar de vinos, cafetería por la mañana, salón de eventos por la noche. Excelente iluminación, súper moderno. Te va a encantar. Tienes que estar bromeando. No. No puedes hacer eso. Me reí. Estoy bastante seguro de que puedo. Pero oye, siéntete libre de presentar una queja formal. Tal vez mamá y papá puedan redactar una carta de preocupación a tu nombre. Estaba echando humo. Podía escucharlo en la tensión de su voz. Este es nuestro hogar. Corrección, dije calmadamente. Es mi antiguo hogar. Tú solo eres el inquilino más reciente. Me colgó. Me quedé mirando la pantalla un rato después de eso, luego abrí la carpeta de papel manila que guardaba en el cajón de mi escritorio. Adentro estaba la escritura original, la misma de la que mis padres habían eliminado mi nombre cuando cumplí 18 años, sin siquiera avisarme. Me enteré años después, mientras revisaba los registros públicos para otra propiedad. Solo otra puñalada más que me había tragado en silencio, pero que no había olvidado. El siguiente paso fue la asociación de colonos, o más bien, la falta de una. Verán, cuando el fraccionamiento se construyó por primera vez en los 70, había una mesa directiva, pero se disolvió durante un complicado pleito legal en 2009, y el papeleo nunca se restauró por completo. Lo que significaba que no había restricciones arquitectónicas, ni reglamentos de diseño, ni una junta vecinal que votara sobre lo que podía o no podía construir. La mayoría de la gente asumía que todavía existía, pero las suposiciones son el parque de diversiones de los que no están preparados. Mariana fue la siguiente en contactarme.
Envió un mensaje a través de Instagram como si fuéramos solo dos emprendedores platicando mientras nos tomábamos una kombucha. Hola Jacobo, espero que estés muy bien. Solo me preguntaba si estarías dispuesto a platicar rápido sobre el nuevo proyecto. Estamos preocupados por la privacidad y nos encantaría colaborar en una solución. Avísame. No le respondí, porque ella no me contactó cuando me desinvitaron de la boda. No me contactó cuando mi madre me borró de la lista de invitados. No me contactó cuando regalaron el único hogar que conocí en mi vida. Pero ahora que su vista estaba amenazada, ahora era momento de colaborar. Imprimí el mensaje y lo clavé en mi corcho de pendientes. Unos días después, comenzó la verdadera escalada. Esta vez me llamó mi padre. Intentó ser diplomático. Jacobo, me dijo, tenemos que hablar de hombre a hombre. Casi escupo mi café. Me invitó a comer. A un lugar neutral, el típico restaurante de cortes de carne donde las luces siempre están demasiado bajas y el agua te la sirven en botellas de vidrio. Llegué con un saco gris carbón y sin corbata. Él ya estaba sentado. Ni apretón de manos, ni sonrisas. Estás armando un circo, dijo en cuanto me senté. Qué gusto verte a ti también, papá. No es en serio que vas a poner un negocio detrás de la casa. No solo un negocio, una marca. Esto no es gracioso. No me estoy riendo. Se inclinó hacia adelante. ¿Tienes alguna idea de cómo se ve esto? La tengo. Parpadeó. Se ve como un hombre que construyó algo desde cero y decidió no dejar que las personas que lo excluyeron sigan fingiendo que es invisible. Apretó la mandíbula. Te pedimos respetuosamente que lo reconsideres. Como cuando me pidieron que me fuera a los 18. O como cuando le pidieron al notario que quitara mi nombre de las escrituras. Eso lo calló. No vine aquí a pelear, dijo finalmente. Viniste aquí para proteger tu narrativa. Silencio. Luego cometió un error. Cruzó la mesa, puso su mano sobre la mía y dijo, Jacobo, esto pudo haber sido tuyo si tan solo te hubieras mantenido alineado. Lo miré fijamente y luego retiré mi mano. Ese es el problema, dije en voz baja. Tú crees que yo quería estar en tu línea. Nunca estuve en tu línea. Yo estaba construyendo la mía. El mesero llegó a tomar nuestra orden. Yo me puse de pie. No será necesario. Ya terminamos aquí. No me detuvo. De vuelta en mi oficina, llamé a Elena. Adelantemos las fechas, le dije. Vamos a arrancar la obra el mes que viene. No me preguntó por qué. Solo dijo, hagamos ruido. Y lo haríamos, pero no solo con concreto y acero. No, me quedaba una última carta por jugar. Porque en esa misma carpeta, detrás de las escrituras, detrás de los permisos de obra, detrás de los planos arquitectónicos, había algo más. Algo que mis padres habían olvidado. Una carta escrita a mano, fechada hace 10 años, de mi abuela. Empezaba diciendo, Jacobo, si estás leyendo esto, significa que tus padres te han vuelto a fallar, y terminaba con un regalo que aún no había usado. Una llave. No para una casa, sino para una verdad que sacudiría todo lo que creían tener bien escondido. La venganza no siempre es fuego y furia. A veces es puro papeleo. A veces es una firma, y a veces es una llave. Déjenme contarles. Esa carta de la abuela, la que encontré escondida al fondo de la carpeta. No fue algo que abrí de inmediato. Me la había dado el día que me fui de casa a los 18, metiéndola en mi mochila sin decir una palabra. No abras esto a menos que realmente lo necesites, me había dicho. En ese momento, asumí que era una nota de aliento, o tal vez alguna receta familiar. La dejé sellada, moviéndola de un cajón a otro a lo largo de los años, pensando que algún día la leería cuando me sintiera preparado emocionalmente. Finalmente la abrí la noche que salí de aquel restaurante. El sobre era delgado y estaba descolorido de las orillas. Adentro había una sola hoja escrita a mano y una pequeña llave de bronce. La carta decía lo siguiente, Jacobo, si estás leyendo esto, es porque algo ha pasado. Tal vez algo doloroso. Quiero que sepas que siempre te vi.
Siempre te quise por quien eres, no por quien tus padres esperaban que fueras. Tú nunca fuiste el problema. Ellos lo fueron. Esta llave abre una caja de seguridad en el banco. He ido metiéndole cosas desde el día que naciste. Mi corazón dio un vuelco. Continuó explicando que, cuando yo era un bebé, ella había abierto una pequeña cuenta de ahorros a mi nombre, algo separado de lo que aportaba al fondo universitario de Raúl y al patrimonio de la familia. De manera discreta y privada, tenía la intención de entregármela cuando cumpliera 21 años. Pero cuando vio cómo me trataban mis padres después de que me fui, cambió de opinión, se la quedó y la mantuvo oculta. Le preocupaba que me manipularan para que les diera el dinero o, peor aún, que lo usaran en mi contra. La llave era de una caja de seguridad en un pequeño banco de la región a 3 pueblos de distancia. Las instrucciones eran simples. Ve solo. Mantén la boca cerrada. Úsala solo cuando estés listo. Me quedé mirando esa llave durante mucho tiempo. A la mañana siguiente, manejé temprano hacia allá. La gerente del banco le echó un vistazo a la carta y asintió con sorprendente familiaridad. La señora Torres era una clienta muy leal, me dijo, guiándome por un pasillo lleno de puertas de seguridad. Me dijo que algún día vendría usted. La caja de seguridad no era inmensa, pero lo que había dentro me dejó helado. Efectivo, un montón de bonos del gobierno, varios documentos, una segunda llave, esta etiquetada como Unidad 7, Bodegas Cornerstone, y finalmente, un sobremanila que decía, escritura, parcela 17 minutos. Me tomó un minuto asimilarlo. Mi abuela no solo había ahorrado dinero. Había comprado tierras. Terrenos que yo ni siquiera sabía que ella tenía. La parcela 17. Conduje directamente a las oficinas de catastro y saqué los registros. Y ahí estaba, una franja de tierra del otro lado de la casa de Raúl y Mariana. De apenas 6 metros de ancho, pero que corría a lo largo de toda la barda perimetral. Un lote legalmente separado y con su propio uso de suelo. En esencia, el otro lado de su propiedad. Así que ahora, era dueño de la parte delantera, del patio trasero, del lado izquierdo y del lado derecho. La casa que mis padres les habían regalado no estaba simplemente rodeada. Estaba encajonada. No tenían ni la menor idea. Y ahí fue cuando comenzó la verdadera diversión. Paso 1, la barda. Solicité permisos para instalar cercas decorativas de privacidad. Primero en el terreno trasero que ya me pertenecía. Luego en la recién descubierta parcela 17. Aluminio negro, de casi 4 metros de altura, completamente opaca. En cuestión de semanas, las cuadrillas estaban instalando paneles en ambos extremos de la casa, bloqueando la luz natural y creando un efecto de cañón alrededor de su patio trasero. Su hogar para siempre de repente se sentía como una bodega industrial. Mariana publicó una historia pasivo-agresiva en Instagram que decía, algunas personas no tienen ningún respeto por la estética. No respondí. Simplemente ajusté el último panel de la barda para que reflejara perfectamente la luz del sol directo hacia la ventana de su recámara principal todas las mañanas, entre las 6:45 y las 7:15. Paso 2. La construcción del atrio arrancó poco después de que se levantara la barda. Camiones ruidosos, maquinaria pesada, albañiles gritando por los radios todos los días de 7 de la mañana a 6 de la tarde, 6 días a la semana. El reglamento de ecología lo permitía y me aseguré de que siguiéramos cada regla al pie de la letra. Mi abogado incluso le mandó una canasta navideña al inspector del municipio. Mariana llamó a Elena para quejarse. Elena le dijo que ella no recibía órdenes de novias influencers, que no conocían sus límites. Cuando intentaron levantar reportes por ruido, el ayuntamiento les respondió con oficios indicando que la constructora, mi empresa, tenía plenos derechos comerciales y operaba dentro de los horarios permitidos. Paso 3. El buzón. Esto fue muy infantil, pero muy satisfactorio. Utilizando la otra parcela, registré un nuevo número oficial que terminaba en la misma secuencia de números que la de ellos, con un solo dígito de diferencia. La misma calle, una dirección casi idéntica. Luego me mandaba a mí mismo paquetes, documentos y material publicitario en sobres inmensos con sellos de confidencialidad y logotipos de mi inmobiliaria. Como era de esperarse, algunas cosas terminaban por accidente en el buzón de ellos. Una tarde,
Pasé manejando y vi a Raúl caminando de un lado a otro en la banqueta, sosteniendo un sobre arrugado, con la mandíbula trabada. Miró directamente a uno de los trabajadores y le gritó algo. El trabajador solo sonrió y le entregó una tarjeta de presentación. Paso 4. La inauguración. A los 6 meses de obra, justo antes de que el recinto estuviera listo para abrir sus puertas al público, organicé una preinauguración privada para desarrolladores. Banquete, música de jazz en vivo, invitaciones de prensa enviadas a líderes clave de la comunidad, influencers locales y, por supuesto, a la abuela. Ninguna para mis padres, ninguna para Raúl, ninguna para Mariana. Pero sabía que irían de todos modos. La curiosidad siempre le gana al orgullo. Y como era de esperarse, a medida que llegaban los invitados, vi a mi padre asomándose por los arbustos, tratando de fingir que solo iba pasando por ahí. Mariana pasó caminando un par de veces con lentes oscuros, tomando fotos casualmente con su celular. Raúl no apareció, probablemente por orgullo. O de puro coraje. La abuela lucía radiante. Me apartó después del corte de listón, agarrándome del brazo con una fuerza orgullosa pero temblorosa. No pensé que usarías la llave, me susurró. No pensé que fuera a necesitarla, le contesté. Ella asintió. Siempre pensaron que eras el callado, el débil. Pero solo eras paciente. La paciencia es poder, le dije. Ellos me enseñaron eso sin querer. El atrio abrió con excelentes reseñas. Organizamos 2 bodas en el primer mes, 3 en el segundo. La agenda se llenó para todo el resto del año. Un blog de bodas exclusivas lo catalogó como uno de los 10 mejores recintos ocultos y accesibles de todo el Bajío. El salón donde se había casado Mariana quedó fuera de la lista. Poesía pura. Pero aún no terminaba. Porque Raúl y Mariana seguían siendo los dueños de la casa. Pero ahora, rodeados de reflectores, tráfico de gente y el zumbido constante de las pláticas del bar de vinos, ya no era el refugio tranquilo que habían imaginado. Intentaron venderla, pero los compradores no mordían el anzuelo. Mucho ruido, decían. Demasiado cerca de un local comercial. El valor de la propiedad había bajado. No drásticamente, solo lo suficiente para que doliera. La casa que alguna vez fue un legado intocable ahora llevaba 6 meses estancada en el mercado. Finalmente, le bajaron el precio 2 veces, luego una tercera. Y entonces, les hice una oferta por debajo del precio. Todo en efectivo. A través de otra empresa fantasma. Mariana se negó, ofendida. Pero Raúl lo sabía. Él sabía lo que yo estaba haciendo. Sabía que yo era la sombra que acechaba por las orillas de todo lo que ellos habían construido. Intentó aguantar, pero aguantar cuesta dinero. Y eventualmente, necesitaban salir de ahí. 6 semanas después, aceptaron la oferta. La casa, mi casa, era mía otra vez. No se enteraron hasta el momento de firmar los trámites finales, hasta que se ingresó la nueva escritura en el registro público, hasta que se quitó el letrero de venta y se colgó uno de prohibido el paso. Nunca tuve la intención de vivir ahí, pero tampoco la demolí. La convertí en un centro comunitario para jóvenes que salen de las casas hogar, completo con clases gratuitas de educación financiera, talleres para armar currículums y alojamiento de transición. La llamé la Casa Torres. El día que colgaron la lona con el nombre, mi madre pasó manejando. No entró. Simplemente se quedó sentada en su coche al otro lado de la calle, mirando el letrero. La vi por la ventana. Parecía más vieja de lo que recordaba, más pequeña. No sonrió. Yo tampoco. Una semana después, recibí una carta escrita a mano. Sin remitente, sin un saludo formal, solo decía: no me di cuenta de lo que había perdido hasta que vi tu nombre en las escrituras. Espero que encuentres paz. Mamá. Doblé la carta y la guardé en la misma carpeta que alguna vez guardó la llave. Luego la guardé bajo llave. Porque esta historia, este capítulo, se acabó. Y en cuanto a la casa, el legado y el silencio con el que intentaron enterrarme. Construí algo más ruidoso. Algo permanente. Y esta vez, no me pudieron borrar.